Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julieta Sánchez, soy ingeniera en sistemas de la UTN, Facultad Regional La Plata. Actualmente en el Centro de Investigaciones CODAPLI estamos desarrollando una investigación muy interesante acerca de la sincronización de semáforos vehiculares con el objetivo de poder reducir el tránsito en las grandes urbes. Entonces, lo que vamos a hacer es de alguna manera a través de una red de sensores inalámbricos, poder conectar esas vías semaforizadas y poder hacer efectiva la sincronización, para lograr, por ejemplo, lo que sería una onda verde. Entonces, lo que se hace es un estudio preliminar para estudiar los diferentes protocolos con los que podría conectarse esta red de sensores inalámbricos y de alguna manera lograr efectivamente sincronizarlos. Como corolario de la investigación, se ha desarrollado este prototipo operacional que está funcionando correctamente y que además es un enlace punto a punto entre dos dispositivos semáforo, digamos, ¿sí? Está desarrollado obviamente a escala, pero también está probado que podría realizarse a mayor escala. Bueno, en primer lugar es súper importante determinar que el campo de acción donde se va a desarrollar toda esta investigación es dentro del campo de Internet de las Cosas o IoT. Otra de las cosas a tener en cuenta es el alcance de las conexiones que se van a realizar. Para eso tenemos diferentes campos dentro del ambiente de Internet de las Cosas. Uno es domótica, cuando nos basamos en alcances pequeños, como puede ser la automatización y control dentro de los hogares. Por otro lado tenemos limótica, que sería la automatización y el control a través de sensores en edificios. Y después tendríamos la urbótica, que es la solución que estamos planteando y a través de la cual vamos a plantear esta sincronización de semáforos vehiculares. Hablando de la problemática a abordar, es importante tener en cuenta que uno de los problemas frecuentes dentro de las grandes urbes es el tránsito y los embotellamientos en las horas pico. Entonces eso genera accidentes y retrasos temporales para los transeúntes. Entonces, lo importante sería poder, a través de una sincronización de semáforos, evitar este tipo de embotellamientos y este tipo de inconvenientes y sobre todo los accidentes, ¿no? Para la solución planteada es importante pensar en que vamos a utilizar una red de sensores para la interconexión de los nodos, que son los semáforos, para luego poder sincronizarlos. Y esto configuraría un avance, digamos, en el paradigma tecnológico de la ciudad, con lo cual estaríamos configurando un avance hacia una ciudad inteligente o hacia una Smart City. Bueno, una de las cosas más interesantes y más importantes a lo largo de toda esta investigación es determinar el protocolo con el que vamos a conectar y le vamos a dar conectividad a los diferentes nodos semáforos. Entonces se hace un análisis para ver cuál de los protocolos posibles se adapta mejor para dar solución a esta problemática de la sincronización de semáforos, ¿no? Entonces se evalúan, en este caso, Wi-Fi, Bluetooth y LoRa, y también GSM para dar solución a esta problemática. Wi-Fi se descarta y Bluetooth se descartan porque la cobertura y el alcance son bastante cortos, digamos, se consideran redes de área local o redes de área personal y y configuran una solución bastante escueta en cuanto a alcance. A diferencia de lo que es LoRa, que quizás no transmite la misma cantidad de datos que pueden transmitir los otros dos protocolos, que transmite una tasa de datos muy baja, pero que sin embargo cubre en entornos urbanos de 2 a 5 kilómetros y el estándar especifica que podría llegar a cubrir 15 kilómetros en entornos rurales. Bueno, en conclusión, la tecnología elegida para dar solución a la problemática de la sincronización de semáforos va a ser la tecnología LoRa. LoRa es un protocolo que realmente se distingue de los demás por su largo alcance. ¿Por qué LoRa? LoRa en realidad está orientado a dispositivos con un bajo volumen de intercambio de datos y comunicaciones esporádicas. Tiene un bajo consumo de energía, un bajo consumo de baterías, por lo que los dispositivos pueden funcionar bastante tiempo con sus baterías, con las baterías que ya vienen nativas. Por otro lado, podemos decir que tiene una cobertura de red muy amplia y el alcance es extremadamente grande respecto de otros protocolos y tiene un bajo costo de mantenimiento.
Esta es la arquitectura de red LoRa, donde básicamente lo que tenemos que pensar es que es una conexión en estrella, donde todos los nodos se conectan con un gateway y ese gateway es quien concentra los datos y luego los replica. Y los envía también al servidor, que es donde vamos a tener nosotros que procesar la información. Bueno, el croquis de conexionado es el siguiente. Acá lo que vemos son dos Arduino Uno con los semáforos. En este simulador, que es Tinkercad, no existen las placas LoRa como posibilidad de conexión. Entonces sencillamente se muestra cómo estarían conectados estos Arduinos a través del bus SPI, que es un bus que transmite de forma sincrónica los datos, ¿no? O sea, el mensaje se transmite de forma sincrónica entre los dos nodos semáforos. La conexión es maestro-esclavo, es decir, que uno escucha y el otro recibe, y es full duplex, es decir, ambos dos escuchan y ambos dos reciben. Para eso lo que se utilizaron son plaquetas LoRa del proveedor Geltec que trabajan en 868 y 915 MHz, es decir, a frecuencias bastante bajas, por lo cual también la tasa de transferencia de datos es baja, y tiene una integración de LoRa con Wi-Fi. ¿Qué es lo que se instala cuando tenemos que configurar las placas? Se instala dentro de Arduino IDE, porque recordemos que es una colaboración entre Arduino y LoRa para poder lograr la sincronización. Entonces, dentro de Arduino IDE, para que se reconozcan las placas y los ejemplos de uso, se instalan las diferentes librerías. Se instalan las librerías de las placas y las librerías de los ejemplos o casos de uso. En este caso ahí podemos ver cómo aparecen las placas una vez que se instalan las librerías, y por otro lado aquí cómo se reconocen los diferentes ejemplos. Se instalan sender y receivers en cada placa, y es importante definir dentro del código. Lo único que realmente es importante modificar es la banda en la que se transmite. Acá en América se utiliza la banda 915, está también la 423 y la 8. La prueba, lo que vemos acá es el sender, el de arriba, y el de abajo es el receiver, y lo que podemos ver es que está enviando paquetes. En el receiver abajo vemos un índice que es el RSSI, que está en menos 104. Vamos a ver qué es ese índice. Ese índice indica, digamos de alguna manera, la fuerza de la señal recibida. Cuanto más cerca esté de cero, mejor va a ser la señal. Con más fuerza va a haber llegado la señal. Generalmente trabajamos con valores promedio. Los valores típicos de LoRa para el RSSI son: el mínimo es menos 120 dBm, hasta menos 120 dBm se indica en el estándar que no hay pérdida de paquetes ni pérdida de información. Si el RSSI está entre 0 y menos 30 dBm, la señal es muy fuerte, y si es menor a menos 120 dBm, entonces la señal tiende a ser débil. Para más documentación dejamos ahí un poquito más sobre este índice y cómo leerlo. ¿Cómo podría yo obtener un mayor RSSI? O sea, ¿cómo podría tener una mayor ganancia? Adicionándole antenas a las plaquetas, podemos ver cómo se modifica el RSSI de forma significativa. Bueno, acá vamos a hacer una prueba de campo de LoRa. Vamos a dejar el emisor ahí y vamos a ver con el RSSI cuánto perdemos en una cuadra y 2 cuadras. Ahora estamos a 3 cuadras con RSSI que varía entre los menos 110 y menos 120. Esto ya sería un límite que la norma te dice que a los 120 no podría haber más señal, pero aún así el contador sigue, significa que los datos se siguen mandando. Buenas, soy el ingeniero Ronque David, ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, investigador en el Centro de Investigación CODAPLI. En esta oportunidad les voy a traer un prototipo funcional realizado
por dos integrantes del mismo centro. Esto es, digamos, un prototipo funcional que emula ser un semáforo que se sincroniza con otro semáforo con un protocolo de comunicación de radiofrecuencia llamado LoRa. Bien, para esta oportunidad y esta iteración de este prototipo se utilizó el Heltec LoRa porque además de su precio contiene una ganancia como antena, batería y OLED, además de contener Wi-Fi y Bluetooth, todo dentro del mismo nodo. Bien, básicamente el prototipo consta de un nodo, emisor y receptor de LoRa. Este a su vez va a imprimir acá lo que necesitemos y va a tener como salida 3 LEDs que vendrían a ser, digamos, el semáforo. Bien, la prueba de sincronización es simple, pero se basa en la sincronización y espera de mensajes por ventana de tiempo, donde un nodo espera al otro para realizar una acción. Y a la vez, cuando uno envía la acción, el otro queda esperando hasta que el otro realice la acción. Por ende, jamás va a haber un semáforo desfasado del otro. En este caso se ve como cuando uno está en rojo, el otro está en verde, los dos pasan en amarillo y luego los dos pasan, uno en rojo y uno en verde. Esto repetido a más nodos podríamos llegar a utilizarlo como onda verde y demás. Se utiliza el protocolo LoRa por su bajo consumo, por su alto alcance y además porque utilizando la información de manera eficiente puede llegar a ser muchísimo, muy útil, ¿sí? El algoritmo es extremadamente simple. Vamos a generar un alto en una salida, luego pasamos a un bajo para apagar el LED y ahí vamos a estar esperando hasta que el otro nodo nos envíe una señal. Las señales en este caso van a ser char, con una S, dependiendo qué nodo estamos hablando, y cuando le llegue un S1 el otro le va a responder un S2. ¿Para qué hacemos eso? Porque si hay un nodo 3 no esté esperando un S3, ¿se entiende? Y a su vez podemos llegar a generar una cantidad pseudo infinita de nodos que no vayan pisando su frecuencia, sino que lo único que vayan esperando es una entrada distinta. Bien, acá la prueba sería que vamos a tener un nodo que espera y un nodo que emite. Entonces, el nodo que emite o el nodo que arranca va a iniciar su algoritmo poniendo verde, amarillo, y cuando pasa el rojo va a enviar el mensaje al otro nodo y ahí es cuando los dos se sincronizan. Así que esta es la prueba práctica. Este algoritmo con una tensión de 3,3 voltios fue probado de acá a 400 metros y funcionó sin problema. Así que nada más por el momento. Muchísimas gracias. Poder sacar las conclusiones que se desprenden de esta investigación, que básicamente residen en este último protocolo operacional que se ha montado, que consta de dos nodos semáforos punto a punto comunicándose a través del protocolo LoRa. Esta comunicación fue realmente fructífera, pudo haber un intercambio de mensajes, un intercambio de datos, con lo cual se prueba que la sincronización de semáforos es factible utilizando esta tecnología. Esto está montado a pequeña escala, por lo cual esta conexión probada fue punto a punto, pero también si lo quisieran montar a gran escala, podría hacerse utilizando un concentrador o gateway.
y de alguna manera esto supone una solución a la problemática planteada, que es el caos en las grandes ciudades producto del tránsito. Entonces, de alguna manera estaríamos contribuyendo al paradigma de las ciudades inteligentes y también a ordenar un poco el tránsito de las grandes ciudades.